nosotros cuando tenemos datos, por ejemplo, 2, 8, 15, 20, 24, bla, 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 los números que tú quieras. Primero, ¿los datos están ordenados o desordenados? Desordenados. Están desordenados. Pero esos números también tú los puedes ordenar, ¿cierto? Ordenar. Tú con esos números los puedes mantener desordenados o los puedes ordenar. Hay una materia, ¿has escuchado el tema de la varianza, de desviación estándar, ¿cómo que se llama esto? Promedio, Sí. media, ya. Esos datos aplican para tanto datos ordenados como desordenados y eso se llaman medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, la voy a escribir algunas, por ejemplo, promedio o promedio, rango, varianza, desviación estándar. ¿Para qué me sirven a mí las medidas de dispersión o qué son las medidas de dispersión? Cuando tú tienes una serie de datos, tú lo primero que calculas en una serie de datos es el promedio. Y la medida de dispersión es qué tan separados o qué tan juntos están los datos respecto a su promedio. O sea, por ejemplo, tú puedes tener números muy amplios en el orden. Por ejemplo, 80.000, 200.000, 400.000. Y esos números están muy lejos del promedio. Vamos a hacer un ejemplo real mejor. Esto lo vas a hacer tú. 3, 4 y 5. Calcula el promedio de esas tres notas. Un 3, un 4 y el 5. Trata de calcular el promedio de esas tres notas, pero en forma mental. Trata de hacerlo en forma mental. Para sacar el promedio tengo que sumarlo y dividirlo. Sí, sumarlo y dividirlo por 3. Ah, ya. Me dijo 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5, sí. 4. 4, ya. Excelente. Otro ejemplo voy a colocar arriba. 4,2, 4, 3,8. Trata de calcular el promedio de esas tres notas. 4,2, 4 y 3,8. 4. Igual es 4, ¿No? ¿no? Bien. Me parece. Otra serie de datos. 1, 4, 7. Lo mismo. Calcula el promedio. ¿Qué número me dijo? 7. Un 1, un 4 y un 7. Ya. ¿Qué promedio te dio? Me dio 4 igual. Te dio 4, ya. En rigor, ¿qué son las medidas de dispersión utilizando el ejemplo? De las tres filas de notas que tienes, ¿en cuál los datos o las notas están más juntitas?
¿Están más cerca o las notas son más constantes? En la de 4,2 Ya, muy bien. y 4,8. En rigor, las medidas de dispersión, ¿qué son? Y esta clase la vamos a ver la próxima, yo creo que esta semana vamos a hacer una clase de IAPA para explicar medidas de dispersión, porque yo les voy a explicar la medida de posición hoy día. Pero ahora este son un resumen general. Las medidas de dispersión me sirven para determinar si esta serie de datos está más cerca del promedio. Esta serie de datos que está acá abajo, 1, 4 y 7, ¿está más cerca o está más lejos del promedio respecto a la primera? Está igual. ¿Está ¿O igual? no? No, pues Digo, la va harta separación de los números. a eso me refiero, a la separación de los números. Ah, ya, no, está lejos. Está lejos. Eso es dispersión de datos. Es decir, si los números están muy separados o están muy juntitos, pero siempre respecto a su promedio, al promedio 4. Por lo tanto, esta serie de datos está muy poco dispersa, por lo tanto, la varianza y la desviación estándar va a ser muy pequeñita, va a ser muy chiquitita en número, porque los números están juntitos. Pero en el caso de la serie 1, 4 y 7, esas series de datos están más dispersos, porque los números están más separados respecto al promedio que es 4. Por lo tanto, la varianza y la desviación estándar van a ser mucho mayor que los datos de arriba, porque los datos de arriba están juntitos respecto al promedio 4. En cambio, los datos que están acá abajo están mucho más separados del promedio 4. ¿Entiende lo que es medida de dispersión? Sí, Eso es medida de dispersión y quiero hacer una clase de eso, pero ya la próxima clase. Pero estas medidas de dispersión se pueden aplicar para datos desordenados o para datos ordenados. ordenados. En tercero medio, tus compañeras vieron esto, pero directamente de datos desordenados pasaron directamente a medidas de dispersión. Con datos ordenados, el trato es un poquito distinto. Pero ahora nosotros vamos a ver lo que es datos ordenados, que significa cómo ordenar, datos. Y eso nosotros vamos a ver hoy día. Vamos a ver esto. Cómo nosotros ordenamos los datos. ¿Ya? Esta medida de dispersión la vamos a ver ya en una próxima clase, pero quiero ver ahora cómo se ordenan los datos y cómo ubicarlos, porque igual tiene es algo más o menos aquí. Entonces voy a borrar esto que está acá y me voy a dedicar solamente a cómo ordenar datos. Vamos a suponer que tiene datos ordenados. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7 y 7. Pregunta, ¿cuántos datos tienes ahí? La cantidad de datos, ¿cuántos son? 12. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 datos. Tú los datos, tú los puedes clasificar. Este es el número. Y vamos a hacer 3 filas. El dato, la frecuencia absoluta y lo que vamos a ver hoy día, que lo vamos a utilizar mucho, que se llama, bueno, esto lo vimos la última clase, ¿cierto? ¿Algo vimos de esto o no?
Sí. La frecuencia acumulada que la vamos a utilizar en esta clase. Entonces aquí en los datos vamos a colocar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, hasta abajo. Yo puse números, pero poder haber puesto, por ejemplo, animales. Por ejemplo, en vez de colocar 1, 1, 1, 1, yo puedo haber colocado perro, 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 perro. O el 2 puede haber sido gato, el 3 puede haber sido gallina, el 4 vaca. Da lo mismo el dato. O sea, aquí lo que no nos importa el dato, aquí lo que nos importa es la frecuencia absoluta y acumulada. La frecuencia absoluta, para que te acuerdes, Selena, es cuántas veces se repite el dato. Para nosotros, ¿cuántas veces se repite el 1? 4. 4. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1. ¿El 3? 1. ¿El 4? 3. ¿El 5? 0. ¿El 6? 1. ¿Y el 7? 2. 2. Voy a colocar un dato más porque necesito explicar algo, pero tiene que ser en datos pares. El 8. ¿Cuántos 8 hay? 0. 0, ya. 0. Entonces la frecuencia absoluta es, en rigor, cuántas veces se repite un dato. Ahora voy a partir con la frecuencia acumulada, que es la suma de los datos partiendo de arriba hacia abajo. Le dije la semana pasada que el primer dato de la frecuencia acumulada es el mismo de la frecuencia absoluta, 4. Ahora suma en diagonal. 4 más 1, 5. 5. Diagonal, 5 más 1. 6. Diagonal, 6 más 3. 9. Diagonal, 9 más 0. 9. Diagonal, 9 más 1. 10. Aquí me equivoqué, son dos datos ahí. Ahí sí. Diagonal, 10 más 2, 12. 12. Y 12 más 0 sigue siendo 12. 12. ¿Qué te indica esto? Que el último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con la suma de los datos de la frecuencia absoluta. Siempre es igual, si no, está malo. 12 datos. Tú, Selena, tú puedes reorganizar estos datos y lo puedes organizar en intervalos. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí dos intervalos. Un intervalo que vaya desde el 1 hasta el 4 y otro intervalo que vaya desde el 5 hasta el 8. Del 1 hasta el 4 tengo 4, 5, 6, 9 números. Y del 5 hasta el 12, perdón, del 5 hasta el 8 tengo 3 datos. O también, otra forma de reorganizar estos datos, que en vez de hacerlo de cada 4 datos, lo puedo hacer de a 2. Yo puedo decir que esto es 1,2. Yo lo puedo organizar como 3,4, 5,6, 7,8. Entonces, cada intervalo, por ejemplo, este va a tener 5 datos, ¿cierto? 4 más 1. 3 más 1, 4. 4. 5,6. ¿Cuántos datos va a tener el intervalo 5,6? 1. 1, bien. ¿Y el intervalo 7,8? 2. 2. ¿Se va entendiendo, Selena? Que tú a partir de los datos ordenados, tú lo puedes reordenar, pero a partir de intervalos, como tú quieras, de a 2, de a 4, como sea. Ahora lo que vamos a ver nosotros es netamente trabajar con este intervalito. Porque ahora hay una materia
que la vamos a ver ahora. ¿Se va entendiendo hasta el momento, Selena, o no? Sí. Y ahora viene la materia de hoy. Te voy a mostrar un PowerPoint. Y vamos a salir de acá. Se llama medidas de posición. Y esta es la clase de hoy. Vamos a denominar a lo que se llama cuantil. Ese es el nuevo nombre que la palabra de hoy. Cuantil. ¿Qué es el cuantil? Es al valor bajo el cual se encuentra un cierto porcentaje de los datos. O sea, tú vas a tener una cierta cantidad de datos, ¿cierto? Dijimos, ¿cuántos datos? 12. 12. Yo la embarré con salir de la pizarra, la verdad. Porque ahora necesito la pizarra. Necesito volver al ejemplo. A ver si puedo volver a la pizarra. Ah, sí puedo. Excelente. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Necesito solamente lo de arriba. Ahora nosotros vamos a dividir los datos, pero en partes iguales. Ni que acá, ¿te acuerdas, Elena, que yo dividí los datos por intervalo? Sí. Ahora nosotros, y esto se llama la materia de hoy, vamos a dividir los datos que están arriba en partes iguales. Y hay 4 formas de dividirlo. Una forma es dividirlo en 4. Por ejemplo, suponte que esto es una pizza. Harto fea la pizza. Vamos a suponer que aquí tienes todos los datos, los 12 datos. La forma más común es dividirlo en 4 partes. Por ejemplo, acá. Una parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, si no, o no. 1, 1, 1, parte Sí. 1. 1, 2, 3, parte 2. 4, 4, 4, tercera parte. 6, 7, 7, parte 4. Yo lo puedo dividir en 4 partes. Lo puedo dividir en 5 partes. Los datos. Aquí no se puede porque no calza el 12 con el 5. No tiene... No coincide, ¿cierto? No puedo dividir 12 dividido a 5. Mm. Pero sí en el caso anterior sí podía, porque es 12 dividido 4. Y es 3. Entonces cada serie de datos es de 3. Lo puedo dividir en 10 partes. En 10 partes. ¿Se entiende a lo que estamos haciendo ahora? Sí. Que yo esta serie de datos, dependiendo de la cantidad de datos que tenga, lo puedo dividir en 4 partes, en 5 partes, en 10 partes, y ahora lo puedo dividir en 10 partes o en 100 partes incluso. Entonces ahora te voy a mostrar el cuantil, que es el valor bajo el cual se encuentra un cierto porcentaje de los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor, tal como te lo expliqué al principio, ni que los datos los ordenamos. Sí. Entonces nosotros dividimos. ¿Qué es el percentil? Los datos se dividen en 100 partes. Cuando hay muchísimos datos, yo puedo dividir en 100 partes los datos, donde cada parte representa un 1% de los datos. Si quieres le sacas fotos o lo escribes, ningún problema. Si quieres escribir
este concepto. El décil... Le voy a sacar un pantallazo. Ya, pero todavía no. Yo te digo cuando saque el pantallazo. Ya. El décil es la cantidad de datos, dividirla en 10 partes iguales. Por lo tanto, cada parte es el 10% de los datos. El quintil, los datos se dividen en 5 partes iguales con un 20% de los datos cada parte. Y la que más se usa, el cuartil. Ojo, un es cuantil y el otro es cuartil. Cuidado con las palabras. Se dividen los datos en 4 partes iguales, donde cada parte es el 25% de los datos. Esto no lo voy a explicar porque es algo muy detallado, lo que es el diagrama de cajas, pero esto sí te puede servir lo que está en azul, para que después tú lo investigues. Ahora sí, sácale pantallazo, Selena. Ya, profe. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Ahora nosotros vamos a hacer ejercicios solamente de medida de posición. De dispersión vamos a hacer la próxima clase. Por eso quiero que vean estos videos que les mando porque son súper buenos. La profesora, me gusta cómo hace clase, la profesora Elizabeth, para que lo vean. ¿Ya? Entonces ahora les voy a explicar cómo se hacen algunos ejercicios. Recuerden que yo este material lo tienen con solución, ¿eh? Para que te acuerdes. Vamos a ir al ejemplo 2. Ah, ¿se ve o no? Me parece que no. No. No se ve. Ahí sí se ve. Vamos a hacer el ejemplo 2. Dice, en una tabla adjunta se muestra una distribución de edades de personas que habitan en un edificio de departamentos agrupada en intervalos. Ahí están los intervalos. Entonces, cada intervalo representa una cantidad de años. 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, hasta 70 años. Nos piden calcular el percentil 28. Pregunta, ¿el percentil en cuántas partes se dividían los datos? En 100, ¿o no? En 100 partes iguales. Y nos preguntan, de las 100 partes, nos preguntan por el percentil número 28. Y ahora colócame atención, porque te van a preguntar aquí, siempre te van a decir percentil número, quintil 3, decil 1. O sea, ¿qué significa decil 1? Que se dividen en 10 partes los datos, pero te preguntan por el primer decil, la primera parte de la división de los datos. O cuartil. Los datos, ¿en cuántas partes se divide el cuartil? La palabra lo dice. En 4. En 4. Y a ti te preguntan, de los 4 que hay, te preguntan por el segundo. Por el segundo, por la segunda parte de los datos. Mira aquí, mira. Cuartil 1, la primera parte de los datos dividido en 4. Cuartil 3, o tercer cuartil, que es lo mismo. Eso es lo otro aquí, ¿eh? Te pueden decir, por ejemplo, aquí, tercer cuartil o cuartil 3. Es lo mismo. Porque tercer o 3, para efectos de esta materia, es exactamente lo mismo. O también te pueden decir, calcule el quintil 4 o cuarto quintil, que es lo mismo, cuarto decil. Entonces, para calcular eso, hay una formulita que es muy fácil, Selena. No me sé tu segundo nombre. Andrea. Primero, tú necesitas la tabla de frecuencias, pero para eso también necesitas construir sí o sí la tabla de frecuencia acumulada para ubicar, en este caso, el percentil 28.
sí o sí necesito la tabla de frecuencias. Si no, no la puedo calcular el percentil 28. Primero, ¿con qué número partimos aquí? Con el 3 Bien, el 3, el mismo número que está al lado. Abajo, serían 8, 8, ya, abajo, 17, excelente. Abajo, serían 38, excelente, 38. Acá serían abajo, 66, bien, 66. Abajo, ahí serían 81. un poquito más, Oiga, pues si no son 100 números. pero 66 más 25, 66, 76, A 86. 91, Por ahí sí, 91. Y 91 más 9, 100. 100. Casualmente son 100 números. Casualmente eso puede variar, pueden ser 250, casualmente. Ahora, ¿cómo calculo el percentil 28? Percentil 28, así se denota. Una P grande y el número chiquitito es número de datos multiplicado por el percentil dividido 100. ¿Por qué P? ¿Qué es el P? Es el 20. Ese, Lo mismo que dijo es su hermanita, ¿cierto? mi hermano que lo estoy cuidando. Es lo mismo que me están preguntando el percentil 28. Eso es 28. N es la cantidad de datos. ¿Y el 100 de dónde viene? ¿De dónde crees tú? No es de porcentaje, aquí no estamos hablando de porcentaje. Viene De, de la división de cuánto hay que dividirlo. Percentil. viene de la palabra percentil. De ahí viene. Y ahora hago el cálculo. Esto es lo mismo que 100 multiplicado por 28 y esto lo divido por 100. Por lo tanto, ¿cuánto da esto? Muy sencillo. ¿Cuánto vale el percentil 28? Es igual a matemática de primero medio. 100 por 28 dividido 100. 28. 28. Ahora este percentil 28 yo lo llevo a la frecuencia acumulada. Pregunta, ¿entre qué números de la frecuencia acumulada se encuentra el percentil 28? Entre 20 y 30 y 30, 40. No, pero yo digo acá, de la frecuencia acumulada, de los números que noté en verde. Del 17 a 38. Entre el 17 y el 38, pregunta, tengo que elegir uno de los dos. Y siempre se elige el de abajo. Se elige Ah, ya. el 38, porque ahí está el número 28 y siempre se elige el número de abajo. Por lo tanto, ese corresponde a qué intervalo? 30, 40. 30, 40. Y ahí está el percentil 28. Se ubica en el intervalo 30, 40 y la respuesta correcta es la E. ¿Se va entendiendo un poco, Selena, esta materia? Es que vimos hartas cosas. Primero, tienes que construir la frecuencia acumulada, que eso tú ya lo sabes. Sí. Ahora, ¿cómo calculo en qué posición están lo que me están pidiendo? Siempre es la cantidad de datos multiplicado por el número que sale acá al lado, dividido por lo que me están pidiendo.
En este caso 28 porque es número 28, percentil porque es el 100 dividido 100. Y eso me da 28 y eso lo busco en la frecuencia acumulada. Así que el percentil 28, o sea, la parte 28 de los datos se encuentra en este intervalo. La parte 28 de mis datos ordenados. En el intervalo 30 a 40. ¿Se va entendiendo mejor, Selena? Sí, sí, profe. En gráfico. Voy a achicar un poco esto porque necesito un poquito de espacio. Dice, el gráfico muestra las temperaturas máximas registradas durante un mes en una cierta localidad. Todos los intervalos son de la forma A, B, intervalo abierto, excepto el último que es de CD, intervalo cerrado. ¿En qué intervalo se encuentran el segundo decil y el tercer cuartil? Para hacerlo de una forma más sencilla, yo te recomiendo que cuando hagas estos ejercicios, esta información la transformes a tabla. Es decir, Ah, ya. vamos a anotar esto acá, bien arriba, para que se dé apartado. Entonces vamos a partir con el intervalo 20-24, intervalo abierto. Entonces acá, esta es la frecuencia absoluta. Y después de esto vamos a hacer la tabla de frecuencia acumulada, porque es necesaria. Entonces, ¿cuál es el segundo intervalo? 24-28. 28-32. 28-32. Y 32-36. 28-32. Y el último intervalo, que ambos son cerrados porque lo dice el enunciado, es de 32 a 36. Ahora vamos a anotar los datos. Esto es, de 20 a 24, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuántos datos hay? 8. Bien. De 24 a 28, ¿cuántos datos hay? 6. 6. De 28 a 32, ¿cuántos datos hay de 28 a 32? 13. 13. Y el último es de 32 a 36, son 3 datos. Entonces ahora me conviene hacer la frecuencia acumulada porque me lo piden por el cálculo. Partimos con 8, 6 más 8, 12, 14. 14 más 13 son 25 28. y más 3 son 28. O sea, ¿qué me dice esto? Que en total son 28 datos. Entonces ahora me preguntan por el segundo decil, o sea, el decil 2. Oiga, profe. Dígame. 14 más 13. ¿Por qué 25? 27, sí, tiene toda la razón, me equivoqué yo. Muchas gracias por el error. Me embolé yo. Esto es 14, 23, 27. Y acá son 30. Son 30 números. Son 30 números, son 30 datos. Ahora me preguntan por el decil 2. ¿Dónde está el decil 2? Acá. O sea, ¿qué significa el decil 2? Si estos datos, los 30 datos, los dividimos en 10 partes iguales, me están preguntando en qué intervalo se encuentra la segunda parte que yo dividí de las 10 en total. Eso me están preguntando por el decil 2. ¿Qué dijimos nosotros? Era la cantidad de datos, que es 30, multiplicado por ¿cuánto? Por el segundo. Por el segundo. ¿Y qué coloco abajo? ¿Dividido cuánto? En decil. Decil. ¿Qué es el decil? Decil era 10, ¿no? ¿Perdón? ¿Era 10? 10. ¿Decil? Excelente. Decil es 10. Por lo tanto, ¿cuánto da eso? 30 por 2 dividido 10.
Em, 30 por 2 serían, o primero por la fracción. Como para ti se te haga lo más fácil. Tú en estos casos, tú, Selena, tú prioriza lo que se te haga más rápido. Si para ti es más rápido dividirlo, lo divides. Pero si para ti es más fácil multiplicarlo y después dividirlo, lo haces así. Siempre aquí prioriza lo que es más rápido para ti. Pero siempre que hagas bien el Sería cálculo. 6. 6. Excelente. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil. Es el C cuartil 3. Que es lo mismo. 30 por ¿cuánto? 30 30 por. ¿Qué va acá arriba? el tercer, 3 3 dividido en 4. Cuartil 4, ¿no? Dividido 4. Bien. ¿Cuánto es esto? 30 por 3 dividido 4. De aquí hay que usar un poquito más de lápiz. Yo usaría lápiz aquí. Para hacerlo Da más número rápido, decimal. para darlo más rápido, 22, 5. ¿sabes cómo lo hice mentalmente o no? No. Te voy a dar un consejo, ojalá lo tomes. Mira, yo lo hice así. Yo tenía 90 dividido 4, ¿cierto? Sí. Porque ¿qué pasa con 4 por 10? Son 40. 40. 4 por 20, Son 80. 80. Ya tengo 20. Y de 80 para llegar a 90, 84, 88, ya llevo 22. En 88 ya llevo 22. Más 90, la mitad de 4, 22, 5. 22,5. Así yo lo hice mentalmente. Fui de 10 en 10. 40, 80. No sé si me entendiste. Sí, sí lo entendí. Eso es pura práctica, Selena. Pura práctica en tu cabeza. Por lo tanto, tenemos el 6 y el 22,5 y este 6 y 22,5 lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Busquémoslo. ¿Dónde está el 6 en la frecuencia acumulada? ¿En qué intervalo? Entre el, El 6. entre el, entre el 2, pues, en el 24 o 28, ¿no? No O del porque, otro lado. no porque ahí estoy entre 8 y 14. Del Venía 8 nomás. el 8 nomás. Por lo tanto, es el intervalo 20 a A 24. 20-24. Ya tengo una respuesta. 20-24 puede ser la B, la C o la E, ¿o no? Sí. Y ahora el 22,5, ¿dónde está? ¿Entre qué números? Entre el 14 y el 27. Entre el 14 y el 27. ¿Y cuál te dije yo que eligieras? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El El de de abajo abajo. sería El 27. 28, el 32. 2. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la B. En la, B. en la B. ¿Se entendió el ejercicio, Selena, no? Sí. Todo es igual. Los ejercicios son todos similares. Los de medida de posición son todos iguales. Son así de fáciles. A mí me encantaría haber pasado esta materia, pero esto lo ven, creo que solamente los científicos humanistas. Ya, ahora sí. Por lo tanto, la respuesta correcta era la alternativa B, que es B. 24A, perdón, 2024 y 2832, por la ubicación que teníamos de la frecuencia acumulada. Vamos a hacer otro ejercicio similar,
Vamos a ir al ejercicio 9, que este es más sencillo que el de arriba. Porque en rigor puedo contar lo mismo. Dice, el gráfico muestra un conteo de centrales eólicas según su capacidad de generación eléctrica en megavatios. ¿Dónde se ubica el tercer cuartil? Busquemos el tercer cuartil. Entonces vamos a hacer la misma tabla. De 10 a 30, me da flojera colocar los intervalos, para ser sincero. Pero sé que frecuencia o frecuencia absoluta, que es lo mismo, y al lado coloco la frecuencia acumulada. Uno es 10-30, el otro es 30-50, el otro es 50-70, el otro es 70-90, el otro es 90-110 y el último 110-130. Entonces, Elena, ahora me vas a ayudar. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 10 y 30? Entre 10 y 30, ¿cuál es? 3. 3. Entre 30 y 50, 5. 5. 50 y 70 es 1. 1. 70, 90 es 0. 0 90, 100 son 4. son Y 4. 110, 130 es 1. 1. Entonces, vamos a hacer rápidamente la frecuencia acumulada. Esto es 3, 5 más 3, 8, 8 más 1, 9, perdón, 9, puse 1. 9, 9 más 0, 9, más 4, 13, y más 1, 14. Por lo tanto, En vez de poner 9 puso 0. sí, tienes razón. Ahí es 9. 9, 13, 14. 8, 9, 10, 14. Estamos bien. Nos preguntan por el tercer cuartil. Entonces, por el cuartil 3, que es lo mismo que 14 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 3. Por 3, dividido En 4. en 4. ¿Cuánto es eso? Nos da un número decimal. ¿Cuánto es 14 por 3 dividido 4? 14 por 3 serían 36. Y 36 dividido en 4. 14 ¿No? por 3, 36. No, es No, más. me equivoqué. 15, 30, 40, 15, 30, 45. Y a cada uno le restas 1. O sea, le tienes que restar 3 en total. Sería 42. Sí. 42 dividido 4. Serían 10. 10, 10,5, ¿no? bien, 10,5. Ahora el 10,5, ¿dónde lo buscas? Entre el... Entre el Está entre el 9 y el 13, que sería 90 con 110. 90 con 110. Por lo tanto, la respuesta es D. D. Porque aquí está el resultado de nosotros. ¿Y qué les dije yo? Que eligieran siempre el D Abajo. abajo. Por lo tanto, la respuesta es que si nosotros dividimos estos 14 datos en 4 partes iguales, la parte 3 de los datos se encuentra en el intervalo 90 a 100, 90 a 110. ¿Se va entendiendo, Selena, esto? Sí. Quintil 4. Esto es 80. ¿Por cuánto? En 4 Por 4 por 4 por 5 y dividido en 5. dividido 5.
Eso debería dar 4 por 8, 320, pero 80, 16 por 4, 15, 30, 60. Esto debería dar 64, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué hice yo? El 80 lo dividí por 5. Y eso da 16, ¿o no? Sí, Y el 16 lo multiplico por 4 y me da 64. ¿Dónde está el 64? el 80 tendría que ser, que sería de 4 a 5. De 4 a de Al 4 a 5. 5. Y a mí me dicen que está en el cuarto intervalo. ¿Y aquí en qué intervalo está? En el quinto. En el quinto. Está en el último. Por lo tanto, esto es Falso. falso. Ya descartamos casi todas las alternativas. Puede ser la B o puede ser la E. Eh, Otro ejemplo, otro cálculo más. Ahí, otra vez borro 80. El cuarto decil, el decil 4, que es lo mismo, de 4 es lo mismo que 80 multiplicado por. ¿Por cuánto multiplico ahí? Si el cuarto decil, por 4 por 10 y dividido en 10. 4 dividido 10. ¿Cuánto da esto? Este cálculo es más fácil. Sería, se quita los ceros, sería 8, Sí, serían 20. 8 por 4, 20. Ah, no, serían 200, ¿no? No, pues mire, ya quité los ceros. Ah, no, pues es que lo dividí, nada que ver. Eran 8 y 8 por 4 serían 30, no, Sí, 30 ahí, 6, un poquito menos, 32. 32. Busquemos 32 en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. Ahí. Y me dicen que el cuarto decil se encuentra en el tercer intervalo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Totalmente verdadero. Está en el tercer intervalo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Solo 3. La B. Solo 3. ¿Se entiende mejor o no las medidas de posición?